¿Cómo se encuentran hoy? ¿Se encuentran bien? Espero que se encuentren muy bien. Y yo sé que trajeron todo su objeto muy importante que les es de mucho valor para cada uno de ustedes. Qué bueno. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es el tesoro y hombre rico figurativo dentro de las Escrituras. Estaremos estudiando acerca de los tesoros de Dios dentro de la palabra. Así que así como aprendimos hoy a través de las diferentes actividades como el tesoro, a veces tiene cierto valor, asimismo también dentro de las Escrituras vamos a ver el significado espiritual. Vamos a empezar primero así con una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites conectarnos esta vez más para conocer más los secretos de tu reino. Te pedimos que en este tiempo podamos ser aquellos creyentes que tenemos no solamente hambre por tu palabra, pero también que queremos venir a la verdad y ser transformados por la semilla de la palabra de verdad. Te pedimos que nos ayudes a que lo que estamos escuchando podamos ponerlo en práctica en nuestra vida de fe y que podamos también ser aquellos que perseveramos hasta el día del cumplimiento en el que podamos también ser parte de tu palabra. Te pedimos también que toda la palabra que salga de mi boca sea 100% conforme a las Escrituras y que también nos ayudes a todos a volvernos uno en tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos empezando entonces leyendo el título de la lección dos veces, como siempre, leámoslos todos juntos. Tesoro y hombre rico figurativo, una vez más. Tesoro y hombre rico figurativo. Nuestra referencia principal será en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18. Vamos a leerlos todos juntos para que tengamos la idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18. El misterio de las 7 estrellas, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. Estamos hablando entonces acá, esto es el tiempo de la segunda venida. Está hablando de dos tipos de personas. Una persona que dice, ¿qué es lo que esta persona dice? Yo soy rico y me he enriquecido. Pero esto es lo que la persona dice, ¿ok? Y la diferencia en que dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, si es rico no tiene necesidad de nada. Pero ¿qué dice? Tú eres desventurado. Esta es la realidad. ¿Cómo es él? Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso le aconseja que compre, ¿qué? El consejo, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Ok? Entonces vamos a entender acá, ¿en qué se está hablando? El mensajero en la Odisea, ¿cómo es? Pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad del estado de esta persona. Pero, ¿qué dice? Compre oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque esta persona se cree rico. Pero obviamente, pónganse a pensar, si alguien cree que es rico, ¿cree que va a buscar más tesoro? ¿Usted cree que una persona que ya tiene bastante dinero está pensando en buscar dinero? No, no tanto. Por eso es que le aconseja que compre un oro, que este oro es refinado en fuego, y usted ya conoce el significado de fuego. Si este significado es espiritual, asimismo también este oro, estaremos aprendiendo cuál es su significado. Asimismo le dice Jesús, ¿por qué? Eres rico y ¿qué puede tener? Colirio y vestiduras blancas. Este es el papel que nosotros tenemos que buscar cómo obtenerlo. Vamos a estudiar también dentro de las escrituras las características físicas primero, para que sea más fácil. Número uno, el tesoro tiene mucho valor. La prenda que usted tiene, que es de mucho valor, que usted consiguió y la trajo, tiene mucho valor porque usted le dio ese valor. Desde su perspectiva, tiene mucho valor y es muy preciado para usted. Asimismo, también hay un valor que le da a cada persona, así también el tesoro tiene un valor. Y el valor no cambia, el oro es precioso y tan precioso que todo el mundo lo quiere. Asimismo, los tesoros en la Biblia que encontramos, y aquí remarque, oro, plata y perla. Muy importante, recordad que estos son los tesoros que se encuentran dentro de la Biblia. Oro, plata y perla. Hay más, pero nos vamos a enfocar en estos tres para esta lección. Vamos a leer todos juntos Proverbios capítulo 25, versículo 11 al 12. Leámoslo todos juntos. Proverbios capítulo 25, versículos 11 al 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Amén. Entonces, póngase oro con figuras de plata, una manzana de oro. ¿Se imagina una manzana de verdad? De oro con figuras de plata, sería cara. Así compara la palabra dicha como conviene. Y como zarcillo de oro y joyel de oro fino, ¿el qué? El que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Qué significa? El sabio ya conoce muchas cosas, pero tiene aún así,
Por eso es sabio. Tiene aún así un oído para escuchar cuando es reprendido. Esa persona de verdad es sabia. Porque a pesar de que ya conoce mucho, cuando se le es reprendido, es decir, corregido, ¿cómo escucha? Con oído dócil. ¿Cómo está escuchando las lecciones? ¿Será que todo lo que ha escuchado hasta ahora ha sido igualito a como usted ya lo había estudiado? Probablemente no. Pero cuando le escucha y le confronta su vida de fe, ¿cómo escucha? ¿Así? Sí, ¿verdad? Como trigo. Por eso usted siempre le hace así. Porque usted es como trigo, ¿verdad? Ese corazón humilde. ¿Cómo compara Dios entonces a ese tipo de personas? Como joyel de oro fino. Entonces también está comparando a una persona como joyas que tienen ¿qué? Oro. Asimismo en Salmos capítulo 12, versículo 6, leámoslo todos juntos. Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Entonces ahora, las palabras de Jehová son palabras limpias, pero ¿cómo? Como plata refinada en horno. Así como el oro y la plata es refinado en fuego para hacer buena, ¿sabe por qué? Porque el metal como el oro cuando se pasa por fuego, físicamente hablando, es cuando el fuego quema y quita las impurezas. Porque este metal trae otras añadiduras de otros metales, eso es el oro. El oro que usted se pone en sus manos, en sus, no sé, como arete, pasa por un proceso que tiene que ser refinado y pasado por fuego una y otra vez hasta que quede 100% oro. Eso es lo que está comparando Dios con su palabra. Como un oro que está siendo refinado y purificado y repurificado hasta que encuentre ¿qué? El 100% de la palabra de Dios sin añadiduras, sin quitarle. Únicamente la palabra de Dios. Por eso somos tan estrictos cuando hablamos de, si uno no sabe, mejor dice, no sé, para no quitarle ni agregarle a la palabra. Así, purificado como 7 veces. En Lamentaciones capítulo 4:2, no solamente la palabra, algo más también es considerado precioso y tesoro delante de Dios. Veamos Lamentaciones capítulo 4, versículo 2. Lamentaciones capítulo 4, versículo 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Amén. Amén. Fíjense bien ahora. Los hijos de Sión, estamos hablando de un grupo de personas que pertenece a Dios, que dice, son preciados y estimados como el oro puro. Un grupo de personas que pertenece al grupo de Dios y que tiene la palabra de Dios, son ellos como oro puro. Pónganse bien, son preciados. Claro, si ellos tienen la palabra con ellos, tienen a Dios con ellos. ¿Se recuerda Juan capítulo 1? ¿Qué era Juan capítulo 1, versículo 1? Dios es igual a... Escríbelo en el chat. Dios es igual a... Amén, verbo. Pero, ¿qué más? ¿Qué significaba verbo? Amén, palabra. Me gusta, algunos me hacen así todavía. Amén, palabra. Entonces, si alguien tiene la palabra de Dios, que es el oro puro, pues alguien tiene el tesoro de Dios. Por ende, esa persona es preciada para Dios. ¿Sí me entiende? Pónganse a pensar en una lógica bien fácil. Usted tiene acá un lingote de oro y lo tiene en su casa y usted lo quiere dar al banco, pero usted no se puede mover. Y usted le da este lingote de oro, ¿a quién? ¿Se lo va a dar a cualquier persona para que lo lleve al banco? Hermano, tiene que asegurarse que se lo dé a alguien que usted confíe, que sea muy preciado para usted. Cuando usted le da este lingote, se lo da a un niño y el niño lo va a llevar. Usted, llegaste bien. Lo va a cuidar a este niño porque tiene que, lo que es de mayor valor para usted. Asimismo, Dios, aquellos que tienen su palabra, se vuelven preciados para Dios porque tienen lo valioso de Dios en ellos. ¿Sí está entendiendo, verdad? Cartel de amén, entonces. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son tenidos? Por vasijas de barro. Este grupo de personas que también reciben la palabra de Dios y se vuelven como oro porque son preciados por Dios, se vuelven como vasijas de barro que ya lo estudiamos en lecciones pasadas. ¿Se recuerdan las lecciones? Ahorita tienen que poner en práctica muchas lecciones anteriores. Como vasijas de barro, ¿se acuerdan que eran las vasijas? Instrumentos de Dios. Y eventualmente, obra de manos del alfarero, que lo estudiamos anteriormente. Vamos a avanzar entonces, en el tiempo de la primera venida, se vuelven ¿qué? Los discípulos se vuelven entonces como
tesoro. Porque si todos ellos tenían el oro de la palabra de verdad, usted estaba caminando ante lo más valioso en el tiempo de la primera venida si estaba cerca de ellos. Eso es muy importante recordarlo. Ahora entonces, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5, leámoslo todos juntos. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice, acercándose a él piedra viva. ¿A quién se refiere acá? Se está refiriendo a Jesús, como la piedra viva. ¿Pero qué dice? Como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué desechada? Desde la perspectiva de Dios, Jesús es una piedra preciosa, viva. Desde la perspectiva de los hombres, desechada porque es un hombre más. Muy interesante la perspectiva. Por eso dice, usted agarra un objeto y para usted es valioso. Porque tiene algo personal. Me lo regaló mi mamá, me lo regaló mi papá, me lo prestaron, me lo dieron en un momento difícil. Usted tiene un sentimiento en ese objeto. Desde la perspectiva de Dios, esta persona es la piedra preciosa viva. Desde la perspectiva de los que no conocen la palabra, ni siquiera se dan cuenta que aquí está la palabra. Por eso dice, mas para Dios es escogida y preciosa. Porque Dios puso su palabra ahí y es la palabra verdadera, 100% de la verdad. Por ende se vuelve la palabra y la persona escogida, persona preciosa de Dios. Vosotros también, sí dice, como piedras vivas. ¿Quiénes? Todos los que están escuchando esa palabra. Escuchan la misma palabra, reciben la misma palabra, también se vuelven ¿qué? Se vuelven también ellos piedras vivas. Por ende, también ellos se vuelven para edificados como casa espiritual. Y esto le va a poner un pequeño asterisco acá, que lo vamos a estudiar ahorita, más adelantito, que con estas piedras, recuerde esto, que lo vamos a ver ahorita, con estas piedras se edifica una casa espiritual que la vamos a estar viendo ahorita. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a avanzar entonces y entender. En el tiempo de la primera venida entonces todos estos discípulos se volvían las piedras preciosas. No solamente Jesús era la piedra preciosa viva, pero también todos ellos que recibieron la misma palabra se vuelven también piedras preciosas. Vamos a ver un poco más entonces, recapitular. La palabra representa que el oro fino y la palabra de Dios, que es la verdad, es como plata refinada. Asimismo, los hijos de Sión, un grupo de personas que tienen esta misma palabra, se vuelven preciados para Dios como oro puro, es decir, que se vuelven ¿qué? Un tesoro. ¿Usted quiere volverse el tesoro de Dios que necesita entonces? ¿Qué tiene que tener? Amén. Palabra de verdad. ¿Cualquier tipo de palabra? No. Y eso es lo que vamos a estar estudiando acá. Vamos a entender entonces el significado figurativo de tesoro es palabra o persona con la palabra de verdad. ¿Ok? Entendamos tesoro figurativo, palabra o persona con la palabra de verdad. Vamos a ver entonces un poco la parábola de los talentos. ¿Cuántos acá han escuchado esta parábola? ¿La han leído, estudiado? Es muy conocida. Ahora acá está hablando de talentos, no de aprender a cocinar, que yo cocino bien. Si usted cocina, tendrá muchos talentos físicos, que bueno. Pero acá esta parábola no se refiere a eso. Se habla acerca de los talentos como se recuerda el denario. Está refiriéndose a una moneda de oro, una moneda de oro en ese tiempo que se utilizaba muy habitualmente. Vamos a leerlo así todos juntos, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 a 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amén. Amén. Entonces está hablando acá que a uno le da ¿qué? Monedas de oro, le da cada uno, pero uno le da 4, otro 2 y otro 1. Ahora, ¿qué le está dando entonces a cada uno? Tiene que ponerse a pensar. Si ahora sabe que el significado de este oro es palabra y quien lo está dando es Jesús a cada uno de ellos, ¿por qué al final es tan importante lo que hacen con el oro? Porque es muy importante lo que nosotros hacemos con la palabra. ¿Qué hace usted con la palabra que recibe? Cuando usted se da cuenta de la palabra de verdad, ¿qué hace? Qué bonito. Vamos a ver, sigamos leyendo, versículos 16 al 18. Lea cuando tenga todo el tiempo, lea todo el capítulo, pero vamos a avanzar acá. Mateo capítulo 25, versículos 16 al 18.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Amén. Entonces, recibe 5, ¿qué hizo? Los multiplicó, se volvieron 10. Recibe 2, los multiplicó y se volvieron 4. Asimismo, 1 recibió 1 y se quedó con 1, más bien lo escondió. Póngase a pensar entonces, cuando la persona recibe la palabra de verdad, recibió 5, tiene a 5 que tienen ¿qué? 5 ¿qué? Personas preciosas que tienen el mismo oro puro. ¿Okay? Entonces significa que si tiene a 5 personas que tienen la misma palabra, ¿qué hizo? Los multiplicó. ¿Cómo puede hacer que 5 personas se vuelvan 10 con la misma palabra? ¿Cómo se llama eso? Evangelismo. Evangelizó, recibe la palabra de Dios, y cuando recibe la palabra de verdad, no se quedó nada más con 5. Fue a conseguir otros 5 más que recibieran la misma exacta palabra. Eso es el trabajo de evangelismo. Ellos trabajó, ¿y este qué hizo? Nada. Le dieron 1, se quedó con 1. Qué triste. Por eso eventualmente, si sigue leyendo la referencia, se da cuenta qué pasa. Pero aquí nos vamos a enfocar en el trabajo entonces de que estas monedas, para que cuando se recibe el oro, se trabaja y se recibe la palabra. Pero vamos a verlo acá. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, para el tiempo de la segunda venida, ¿a qué se refería entonces cuando decía que el mensajero es pobre, ciego y desnudo? ¿Usted sabe el significado de pobre? Entonces, ¿tiene palabra de verdad o no? No, es ciego. ¿Puede percibir la palabra y ver el cumplimiento y entender el cumplimiento? No. Está desnudo. ¿Tiene las acciones y la doctrina basada en la palabra? No. Por eso le dice, sí tiene ya palabra, es cierto, pero la palabra que tiene no es la palabra de verdad. Por eso le dice, ok, compre de una palabra que está refinada, con la palabra, la ley de Dios, el 100% de la verdad, para que eventualmente se vuelva rico de verdad, espiritualmente. En el tiempo de la segunda venida tenemos que entender que hay 2 tipos de tesoro, el tesoro de Dios y el tesoro de Satanás. El tesoro de Dios es la palabra verdadera y el tesoro de Satanás es la falsedad. ¿Qué significa entonces? Ojo, que la palabra de Satanás también va a utilizar la misma Biblia. Y también se va a ver como tesoro. Vamos a verlo dentro de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 17 y 18, para que miremos cómo se mira esta palabra de Satanás en el tiempo también de la segunda venida. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 al 5. Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Amén. Entonces, fíjense bien, a ver si ha prestado atención. Aquí tiene que poner en práctica como 4 lecciones pasadas. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. De Apocalipsis 17, usted tiene que recordarse, estamos hablando acerca de ¿qué? De la ramera o prostituta, depende de su versión bíblica. La ramera, la mujer, está vestida ¿cómo? Púrpura y escarlata. ¿Se recuerda cómo está vestido el grupo de Dios? El que venciere, cómo está vencido la gran multitud. ¿De qué color? ¿Se recuerda? Algunos lo miran con su boca. Muy bien, excelente. Otros lo pueden escribir en el chat de Zoom. No se canse, escríbalo. Amén, blancas. Pero acá la ramera está vestida de púrpura y escarlata. Significa, esta ramera que mire, tiene inmundicia de su fornicación. ¿Es del grupo de Dios o del grupo de Satanás? ¿Grupo de Dios o grupo de Satanás? Amén, qué bueno, estamos en la misma página, grupo de Satanás, excelente. Entonces, mire que el grupo de Satanás, es esta mujer, está vestida de púrpura y escarlata. Ahora, si usted tiene la camisa púrpura o escarlata, no se estrese, ok, no la vaya a botar, es que miren Apocalipsis, ahora ya no me voy a poner esa camisa púrpura. O si su color favorito es púrpura, tampoco. No le tenga tanto cuidado, ¿ok? Pero dice, adornada de oro. Esta mujer, que es la ramera del grupo de Satanás, ¿cómo está adornada? De oro, piedras preciosas y perlas. Se está fijando oro, piedras preciosas y perlas, así como también en el grupo de Dios. Hay oro, piedras preciosas y perlas. Se está fijando que es lo mismo. Pero
estas no son de Dios. Entonces pónganse a pensar, si tiene entonces oro, perlas y piedras preciosas de Dios y oro, perlas y piedras preciosas de Satanás, ¿cómo las distingue? Cuando usted va a una tienda y va a comprar algún artículo de oro o de plata, usted va y agarra así cualquiera. Usted tiene que por lo menos estudiar un poco. ¿Cómo saber que no me den una cadena de oro falso? Tiene por lo menos morderla, tiene que hacer algo para verificar, ¿no? Asimismo, espiritualmente se tiene que hacer lo mismo. Porque esta ramera, que usted se pone a pensar, ¿cuál era el significado de mujer? ¿Se recuerda? Escríbalo en el chat de Zoom. ¿Cuál era el significado de mujer? Figurativo. Lo estudiamos en lecciones pasadas. Amén. Pastor. Entonces, analice ahora la referencia de Apocalipsis para el tiempo de la segunda venida. La ramera, estamos hablando acerca de un pastor. ¿Se recuerda cómo decía? Dolores de parto. Un pastor que tiene que palabra y palabra, que palabra y personas con la palabra, pero que no es palabra de verdad. ¿Qué tipo de palabra? Inmundicia de fornicación enfrente del nombre escrito Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Mixto, mezclado. Entonces, acá, cáliz de oro lleno de abominaciones. Este cáliz, ¿sabe lo que es un cáliz? Es una copa. Y usted ya estudió el significado, ¿se recuerda de copa, de vaso? Estudiamos acerca de tazones, tazas, ¿se recuerda? Ahorita tiene que poner muchas cosas de lecciones pasadas en práctica. Estamos hablando de personas que tienen qué tipo de oro entonces. En este mismo, si usted se va ahora, Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 2 que menciona acerca de Babilonia, como la guarida de todo espíritu inmundo. Asimismo, leemos el versículo 12 para entender de qué habla. Mercadería de oro. Ahora, usted sabe que esto no es negocio físico. Mercadería de oro, de plata y de piedras preciosas. En Babilonia, el lugar donde está trabajando Satanás, ¿cómo se le llama? Mercadería de oro, de plata y de piedras preciosas. ¿Qué es lo que se está comprando y vendiendo? Esto lo estudiamos. ¿Qué es comprar y vender? ¿Cómo compra usted la palabra? No con dinero, con sus oídos. ¿Cómo le vendo yo palabra? ¿Me pagó usted físicamente? No, ¿verdad? No me ha dado nada, solo su tiempo, que es más valioso. Entonces, ¿cómo le vendo yo la palabra acá? Con mi boca. Con la palabra que usted viene a escuchar en cada sesión de clase, estamos comprando y vendiendo espiritualmente. No como el mundo nos enseña físicamente, en que literalmente les cobran para recibir la palabra y salvación. Entonces, pónganse a pensar acá. ¿Qué hay entonces en este lugar? ¿En Babilonia qué sería entonces? En un lugar donde está una ramera, Babilonia, si está una ramera ahí, que es un pastor, y hay mercadería de que se compra y se vende palabra que no es verdad, ¿qué sería entonces Babilonia? Empieza ahora a analizarlo. Es una iglesia, una organización que tiene palabra que no es de verdad. Tiene perlas de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. ¿Se da cuenta que hay tantas cosas mezcladas diferentes? No solo oro puro. Tiene un montón de materiales que los estaremos estudiando más adelante. Entendamos entonces, el tesoro de Satanás tiene que. La ramera de la prostituta es un pastor falso que está adornado de ¿qué? De palabras falsas, por ende tiene ¿qué? Falsedad. Babilonia entonces, la morada de Satanás, donde se da mercadería ¿qué? De palabras falsas. Evangelismo, trabajo, todo es con palabras falsas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el tesoro falso de Satanás en el tiempo también de la segunda venida. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos espiritual? ¿Será que usted era como yo? ¿Sabe qué me imaginaba? Yo decía, Señor, quiero una mansión. Cuando ya vayamos a tu presencia, decía, quiero una mansión, quiero que mi cama sea de oro. Como que si todo eso fuera importante, físicamente. ¿Cómo se imaginó usted el cielo en el mundo espiritual? Siendo honesto, ¿usted tal vez se lo imaginó como yo? Porque encontramos dentro de las escrituras que se habla calles de oro, mar de cristal. ¿Nos lo imaginamos esto físicamente? ¿Usted se está esperando esto que suceda así físicamente? Si usted está esperando esto físicamente así igualito, lo siento por decepcionarle, porque no pasa así. Porque ahora usted entiende el significado espiritual de estas cosas. Vamos a leer todos en el tiempo de la primera venida. ¿Cómo es que sucedió? Usted encontraba estas piedras preciosas en el tiempo de la primera venida. Aquí tiene el tesoro de Dios.
en el tiempo de la primera venida. Por ende, entonces, es acá el lugar donde usted, si quería entrar al reino de los cielos en el mundo físico, en el tiempo de la primera venida, este era el reino de los cielos. Porque no solamente estaba un hombre con 12 personas, estaba un hombre que era un pastor de la promesa de Dios, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y quién más estaba en este lugar? Dios. Por ende, si Dios está en este lugar, aunque ellos no se hayan bañado, aunque ellos anden de chor, aunque anden de sandalia, pero ese es el lugar donde Dios está. Por ende, todos los demás debían de venir también a ese lugar. Y ese lugar donde está todo el tesoro de Dios, se vuelve el reino de los cielos. Ahora, en el tiempo de la segunda venida, Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 14, leámoslo todos juntos para entender que hay una promesa muy parecida también. Apocalipsis 21, versículo 10 al 14. Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 a 14. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al que una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Póngase a pensar acá, deje de escribir y preste atención a esta parte, es muy importante. Que dice, me llevó en el espíritu, es decir, que estamos hablando acerca del mundo espiritual. Un monte grande, monte también, póngale una estrellita. Monte grande y alto, a todo esto póngale una estrellita. Me mostró la gran ciudad, ¿qué significa? La gran ciudad santa de Jerusalén. Esto es lo que está en el mundo espiritual. Pero no solamente está en el mundo espiritual, ¿qué dice? Descendió del cielo de Dios, descendió. No es que nosotros vamos volando como Superman. Descendió del cielo de Dios. ¿Qué dice? Teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Cuando desciende el reino de Dios en el mundo espiritual, desciende y se ve como una piedra preciosísima. No solamente una piedra preciosa, ahora es una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Se recuerda que anteriormente le dije acerca de perlas y que edificar la casa? ¿Se recuerda? Ahora conéctelo con esto. Porque ahorita está hablando de un muro grande y alto que tiene 12 puertas. ¿Qué tiene que hacer ahora? Es cierto, nadie sabe el día ni la hora en el que la segunda venida del Señor es. Pero, dentro de las Escrituras, Dios remarca con mucho detalle, específicamente en Apocalipsis, todos los eventos que tienen que suceder uno tras otro. ¿Cómo se mira el reino de los cielos? Le hago una pregunta. ¿Usted quiere ir al reino? Levante la mano si usted quiere ir al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí tiene los hints, tiene los tips para entrar. Tiene las señas y las señalizaciones que le van a ayudar a reconocerlo. ¿Por qué? Hay 12 puertas en el reino de Dios que está estableciéndose, 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos con los 12 tribus de los hijos de Israel. Si seguimos leyendo en el versículo 13 y 14, ¿qué dice? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Se está dando cuenta cómo le está describiendo en detalle cómo se mira el reino de los cielos en el mundo espiritual? ¿Pero por qué? Porque ese reino de los cielos que está describiendo en el mundo espiritual tiene que descender. Y en el mundo físico se ve igual. Por eso usted tiene que, si dice, ¿cuántas puertas tiene? Ya le dije anteriormente, ¿cuántas puertas tiene el reino de Dios en el mundo espiritual y que se establece el reino de Dios? Entonces, cuando usted mira el cumplimiento suceder y dice, aquí hay 3 puertas, 5 puertas. Ah, no, esa no es. Aquí hay 12 puertas. Ah, ya tenemos una pista más. Puede que este sí sea. ¿Se ha dado cuenta cómo la palabra le va guiando hacia reconocer el cumplimiento y el lugar donde Dios está? Así mismo que dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, pilares, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso también Apocalipsis capítulo 21, versículo 21 que dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Estamos hablando entonces que si las 12 puertas son 12 perlas, son 12 apóstoles, son 12 personas. ¿Podía entrar usted al reino de los cielos en la primera venida?
A través de una persona. ¿Cómo? En el tiempo de la primera venida, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús era el camino. Significa entonces que esa era la puerta para llegar a Dios. Por eso dijo, nadie ve al Padre sino a través de mí. Si para llegar al Padre tenemos que atravesar a Jesús, ¿no sería entonces Jesús la puerta? Claro. Entonces, en el tiempo de la segunda venida, para entrar al reino de los cielos, que usted me levantó la mano que quiere ir, hay 12 puertas. 12 personas que van a introducirle hacia llegar al lugar donde está la palabra de verdad. ¿Cómo encontramos esas 12 personas? Miramos. La calle de la ciudad era de oro puro. Para llegar a las puertas tengo que pasar por la calle de oro. Pero ahora que usted entiende cuál es el significado de oro puro, usted va a caminar sobre ¿qué? La palabra de verdad. Y es la palabra de verdad que le va a guiar a usted hasta conocer el cumplimiento y el lugar de salvación en el tiempo de la segunda venida. Pero si tenemos oro que no es puro, ni siquiera sabemos que hay 12 puertas en el reino. Ni siquiera estudiamos Apocalipsis. Ni siquiera sabemos que hay un lenguaje. Entonces, ¿cómo es que podemos caminar por ese oro puro? ¿Cómo podemos caminar por esa calle para llegar a la ciudad donde Dios está prometiendo descender? Entonces tenemos que analizarlo muy bien. Por eso al final, transparente como vidrio es el lugar. Vamos entonces a entender que oro puro es la palabra verdadera. Es la palabra y el oro que usted y yo debemos de tener. ¿Por qué puro? Porque es 100% conforme a la palabra de verdad. Y este oro ha sido purificado. Vamos a entender entonces, en Apocalipsis capítulo 4, este es el reino de los cielos. Este reino de los cielos que está siendo descrito, se lo he puesto acá en dibujo. Las puertas, las entradas, los cimientos a cada lado, se fija, el mar de cristal. Y para llegar a este lugar donde Dios está en el mundo espiritual, ¿qué es lo que Dios hace? Esto está en el mundo espiritual. Pero ¿qué pasa con el mundo espiritual? ¿Qué se promete? En Apocalipsis se promete que este mundo espiritual tiene que descender. Pero para verlo en el mundo físico, tenemos que entenderlo primero. 12 puertas, 12 tribus. 12 cimientos, las 12 joyas eran los 12 discípulos y la ciudad de oro puro. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 2? Jesús fue a preparar un lugar para regresar y que moremos juntos. Este lugar que está preparando en el mundo espiritual, ¿para qué? Para descender y que todos moremos juntos. ¿Cuál es ese lugar? La Santa Ciudad Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, del 1 al 2. Esta referencia hasta el 4 tiene que memorizárselo. Usted no puede terminar el nivel introductorio sin haberse aprendido de memoria Apocalipsis 21 del 1 al 4. Póngalo con asterisco, color, resáltelo, haga lo que usted quiera, pero esto se lo tiene que aprender de memoria. Muy, muy importante. Me gusta que algunos, cuando digo de verdad que sí lo ponen el asterisco. Muy bien. Leámoslo todos juntos, Apocalipsis 21, versículo 1 al 2. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Ahora deje de escribir y preste atención. Esta parte es muy importante porque usted me dijo, quiero ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de la segunda venida. Así que ahorita no copie nada, preste atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? El primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existían más. ¿Qué dice? Yo, Juan. ¿Qué Juan estamos hablando acá? Primera pregunta de examen. ¿Cuál es este Juan? ¿Juan el Bautista o Juan el discípulo de Jesús? Escríbalo en el chat de Zoom. Primer examen acá. ¿Quién es este Juan al que se está refiriendo? ¿Juan el Bautista o Juan el discípulo? Uno ahí como que se fue la respuesta equivocada, pero la mayoría, ok, muy bien. Juan, el discípulo de Jesús, ¿ok? Lo referimos desde Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Juan vio la santa ciudad. ¿Cuántas personas? Juan. Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Se recuerdan? Por eso es que Juan, le hago esta pregunta. Yo sé que es lectura, pero que lo entendamos bien. ¿Cuántas personas vieron la santa ciudad descender? Mire, lo está leyendo acá. Lo que pasa es que hay celo. No, pero ¿por qué solo él? Pues él estaba ahí cuando sucedió. Yo, Juan,
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué tiene que entender? Cualquier otra persona tiene que ver, Juan, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde quedaba? ¿Me das la dirección? ¿O no? Por eso en Apocalipsis capítulo 10, el ángel que le dice, testifica, es necesario que profetice una vez más y testifiques a pueblos, lenguas, naciones. ¿Por qué? Porque quien lo vio, quien lo recibió, fue uno. Pero ojo, aunque esto a usted le incomode, en el tiempo de la primera venida, ¿cuántas personas fue las que Dios utilizó para traer su palabra de verdad? ¿Cuántas? Uno. En el tiempo de Noé, ¿cuántas personas fue quien le dio la palabra y el mandato de construir el arca? Uno. ¿Se da cuenta cómo en todas las escrituras siempre es el mismo trabajo, la misma lógica? Que hasta que nos ponemos a analizarlo profundamente nos damos cuenta, Dios siempre trabaja a través de una persona. Obvio que a través de una persona más también escuchan, pero siempre empieza su trabajo a través de uno. Esto es muy importante recordarlo. Porque todos aquellos que quieren venir a este lugar tienen también que entender esto. Ahora, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué vio? Descender. ¿Se dio cuenta cómo lo vimos anteriormente? Que también decía descender del cielo. O sea, que del mundo espiritual tiene que bajar ¿a dónde? Al mundo físico. De Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Asimismo entonces todo el reino de los cielos en el mundo espiritual, así tan detallado como estaba escrito, las puertas, en qué lado estaban, cuántas personas, las calles de oro, todo esto mismo tiene que descender al mundo físico. Pero ojo, así se recuerda como el tiempo cuando estudiamos la sesión pasada acerca de Candelero, cómo hacía Moisés el tabernáculo. ¿Cómo? ¿Cómo le placía? No, como lo recibió de parte de Dios, como te lo he mostrado en el cielo, así también lo tenía que hacer en la tierra. Asimismo, en el tiempo de la segunda venida, ¿se da cuenta cómo el Antiguo Testamento también se conecta con el Nuevo Testamento y el tiempo de la segunda venida? Asimismo, este reino espiritual tiene que establecerse en el mundo físico. ¿Dónde? Si había un monte, se recuerda que le puse el asterisco que había un monte alto en el mundo espiritual. Va a haber un monte alto también en el mundo físico, pero será literalmente, vámonos a senderismo. Hasta que nos duelan los pies, ay Dios mío, pero que no sea tan alto, porque si es tan alto, yo soy pésimo para senderismo, ya se lo digo. No pudiera ir y subir, si yo con una lomita, ¿sabe que yo me mudé de casa por eso? Porque usted se reiría donde vivo yo ahora. Yo vivo literalmente plano, pegadito a la calle, así me mudé. Porque yo no quiero subir nada. Imagínense que esto fuera físico, Dios mío, tuviera que empezar a hacer ejercicio. Pero bueno, entonces, ¿cómo desciende? Mateo capítulo 6, versículo 10, ¿se recuerda la oración del Padre Nuestro y la importancia de esta oración? Venga tu reino, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, como también, así también en la tierra. Que la palabra de Dios, que está en el cielo con 100% verdad, su voluntad, también se haga en la tierra. Esa es la profecía que Dios dice para el tiempo de la segunda venida. Significa entonces que si esta es una organización de personas que tienen la palabra de verdad, también en el mundo físico tiene que establecerse una organización que se rige bajo la misma palabra de verdad. ¿Y cómo llegaremos hasta ahí? ¿Cómo? ¿Cómo encontramos este lugar? Tiene que buscar las calles de oro. Tiene que buscar la palabra. Y con el 100% de la palabra, así como usted ahora está apuntando en una hoja, reino de los cielos, apunte todo. El reino de los cielos, ¿qué hay? Está las 12 perlas, hay 12 joyas, hay 12 puertas, 12 tribus, hay esto, lo otro. Apúntelo en una hoja. Y usted se va a dar cuenta entonces ahora todo lo que usted encuentra en el mundo espiritual que tiene que establecerse también en el mundo físico, para que podamos encontrarlo. Y asimismo entonces, ¿qué sería entonces el reino de los cielos? Es una organización con la palabra de verdad. También es personas que tienen la palabra de verdad. Eso sería entonces el reino de los cielos en el mundo físico. Así que si usted se decepciona, yo pensaba que era literalmente todo era de oro, lástima, porque acá es palabra lo que usted va a encontrar. Palabra, palabra y más palabra. Por eso yo siempre desde el inicio le digo, si usted tiene hambre por la palabra, este curso le va a calzar, decimos, como anillo al dedo.
porque lo va a disfrutar, porque todo lo que va a encontrar acá es palabra. Pero si usted no tiene tanta hambre de la palabra, van a haber tantas cosas que le van a incomodar. Usted se va a fijar en el error técnico acá, usted se va a fijar, no tenía acento aquella palabra, usted se va a fijar, es que tantas cosas que se va a fijar. Pero si usted viene acá por palabra, a usted no le importa el color de la pantalla, el color del marcador, a usted no le importa el color de mi corbata, a usted le importa ¿qué? La palabra. Si usted tiene ese corazón, créame, lo vamos a ver juntos acá en el reino de los cielos. Amén. Enséñeme su cartel. Amén. Entonces, entendamos que también está lo que es un hombre rico figurativo dentro de las Escrituras. Para entender las características y los tipos de riquezas, tenemos que ver primero las características del hombre rico físico. Un hombre rico físico que tiene plata. ¿Quién acá es rico? ¿Millonario? Habrá un hermano, algunos hasta agacharon la cabeza más bien. Yo también la agacharía. Está bien si no tenemos dinero, no se preocupe, que para entrar al reino del cielo no nos pide dinero, nos pide un corazón con palabra de verdad. Si usted tiene eso, bien puede entrar. Entonces, un hombre físico que tiene mucho dinero. En Mateo capítulo 6, versículo 24, vamos a ver un ejemplo y le recomiendo, por favor, lea todo el capítulo para que le sea más claro ver el contexto de lo que está sucediendo. Mateo 6, 24, vamos a ver lo que es un físicamente rico. Que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? ¿Usted cree que las personas que tienen mucho dinero y lo tienen casi todo, tienen necesidad de buscar algo más? No. Algunos por eso tristemente al inicio, habían más estudiantes al inicio que hacen. No puedo conectarme porque yo trabajo esa hora y me dan más chambita, me dan más dinero. Hermano, no me conecto hoy porque mire, yo me gano un poco más de dinero. Es complicado. No le digo que no tiene que darle importancia al dinero. El dinero lo necesitamos para muchas cosas básicas. Pero cuando usted lee todo Mateo 6, usted se da cuenta que hay mucho más cosas importantes y que deberían de ser la prioridad. Por eso Dios en Mateo capítulo 6 dice, paganos son los que se preocupan. En Juan también, lee el capítulo Juan que lo leímos anteriormente, pero dice, paganos son los que se preocupan, ¿por qué? Por el qué comer, el qué beber y el qué vestir. Porque Dios ya sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Vamos a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy importante entonces entender cuál es la prioridad de Dios. Vamos a entender acá, en 1 Timoteo 6:10, que dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted se lo sabe de memoria, usted. Yo creo que cada vez que uno hace un negocio, siempre le remarcan esta referencia, ¿verdad? Pero que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Por lo físico. ¿Sabe cuánta gente, y le soy franco, a quién no le gusta escuchar cosas bonitas? Todo. Se imagina una iglesia que habla acerca de prosperidad, que usted va a ser bendecido, le van a dar un carro, le van a dar una casa. Pero, ¿dónde está todo eso aquí? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que Dios considera su mayor tesoro? El dinero. ¿Qué es lo que Dios le quiere de usted? ¿Una casa y un carro o vida eterna? Hay una diferencia. ¿Qué es lo que Dios quiere y lo que usted quiere? ¿Qué prefiere usted? ¿La casa de sus sueños y el carro de último modelo o vida eterna? Ahorita algunos están sudando, algunos, ¿verdad? Siendo realista. Y si te dice, es cierto, yo prefiero la casa ahorita porque estoy viviendo en un cuartito o estoy medio pagando la renta. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar para que Dios nos dé un corazón que tenga hambre de la palabra, para que no nos extraviemos. Fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y usted lee el capítulo 19 completo, se da cuenta, un hombre rico con riqueza de verdad, cuando le dice, ok, véndelo, déjalo todo, ¿qué dice la Biblia? Se entristeció. ¿Por qué? Tenía mucho que dejar. Y es difícil. Entonces, asimismo, difícilmente entrará. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pero también, no solamente está físicamente un rico, también tenemos un rico espiritualmente. Tenemos dos tipos de ricos. ¿Por qué? Usted tiene el rico de tesoro verdadero y el rico de tesoro falso.
El rico de tesoro verdadero y el rico de tesoro falso. ¿Cuál quiere ser usted? Tenemos que identificar cuál somos primero, para luego identificar cuál queremos ser. Si vamos entonces a entender, el rico de tesoro verdadero es una persona con mucha palabra, pero verdadera. Tiene tesoro verdadero. El rico con oro falso, tesoro falso, es una persona con mucha palabra también, pero la palabra que tiene es falsa. Ojo, le dije al inicio, ambos tienen piedras preciosas, oro y plata. Ambos tienen mucha palabra. Tal vez usted tiene más tiempo de estudiar la Biblia que yo, tal vez. Pero es el tiempo de identificar qué palabra tenemos. Si del 100% de la palabra que tengo, ¿será que todo es 100% conforme a las Escrituras? Cuando yo empecé a estudiar la palabra, o antes de empezar a estudiar esta palabra que usted está estudiando, yo tenía mucha palabra falsa y enseñaba a muchas personas. Y planté muchas iglesias, y planté seminarios y entrenamientos y brigadas de misiones, como usted no tiene idea, por más de 8 años. Pero con palabra falsa. Por eso cuando escucho la palabra de verdad por primera vez y me quedo, ok, esto no calza, no me fue fácil. Porque ahora, no, pero es que yo ya tengo mucho tesoro. Y viene alguien, una persona que ya tiene mucho tesoro, ¿cree que esa persona está dispuesta a pedir como que si no tuviera? No, no pide. Ya tengo mucho tesoro. Ya tengo mucha palabra. Por eso aconseja en Apocalipsis, compra oro refinado en fuego. Yo igual le aconsejo, usted ya pudo haber estudiado la Biblia por 5, 10, 15, 20 años. Excelente, ok, bien. Pero le aconsejo ahora, la palabra que recibió, compárela con las Escrituras. Y cualquier cosa que no sea conforme a la palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo más doloroso, botarlo, echarlo fuera. Igual en su caso, usted compró, imagínense que usted gastó mucho dinero en comprar, ¿qué? Horas, no sé, pulseras, cadenas, aretes. Y un día se da cuenta que algunos de esos son falsos, ¿qué hace? Todavía lo guarda. Si a usted le gustan las cosas falsas, pues sí la va a guardar. Pero si usted se da cuenta que es falso, lo bota. Un pedazo de metal, nada más lo pintaron como oro. Pero por dentro es chatarra. ¿Usted quiere eso? No. Espiritualmente también tenemos que intentar identificar entre cuál es el tesoro de Dios, para nosotros también volvernos el tesoro de Dios, volvernos lo más preciado de Dios y poder reconocer el reino de los cielos en el tiempo de la segunda venida. En la siguiente sesión estaremos estudiando lo que es el agua, manantial y río figurativo. Una lección que se conecta porque también esto tiene que ver con mar, que también vamos a llegar a eso, y también tiene mucho que ver con el mar de cristal que estudiamos brevemente en la lección de hoy. Referencias de memoria, Salmos capítulo 12, versículo 6 y Lamentaciones capítulo 4, versículo 2 para la siguiente sesión. Espero que usted pueda siempre mantenerse enfocado en las referencias de memoria también, que le van a ayudar a poder avanzar a nivel intermedio con mucha mayor agilidad. Vamos a cerrar ahora con una oración. Señor, te damos gracias porque nos permite venir delante de tu palabra y tu bondad hacia nosotros ha sido grande en darnos los secretos de tu reino. Hoy que podemos identificar cuál es el tesoro que debemos de tener, ayúdanos a desechar cualquier tesoro que tengamos que no sea conforme a tu palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a que poder volvernos tu preciado tesoro con la palabra del 100% conforme a las Escrituras y que también podamos ponerla en práctica en nuestra vida de fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre estaremos todos declarando que tenemos la misma palabra y llegaremos al mismo lugar de la misma verdad de la Escritura de Dios. Todos decimos juntos, somos uno. Buenos días, familia Tribu de Dios, y nos estaremos viendo en la próxima sesión.